Me llamo Matías Andersen. Tengo 47 años. Soy reverendo de la Alianza Evangélica Escandinava de Noruega. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te doy mi palabra delante de Dios, que cada sílaba que saldrá de mi boca es absolutamente real. He servido al Señor por 22 años en zonas de persecución, y lo que presencié ese día en Pakistán superó todo lo que había visto. Era abril de 2018, en Lahore, Pakistán. 38 hermanos cristianos estaban atados con cadenas de acero a las vías del tren, y el convoy de carga Karachi-Lahore venía a 95 kilómetros por hora directo hacia ellos. Pero lo que pasó después cambió toda una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió desafía toda lógica humana. Lahore huele a especias mezcladas con humo de diésel. El aire de abril alcanzaba los 38 grados centígrados a las 3 de la tarde. Las bocinas de los rickshaws sonaban sin cesar en las calles congestionadas. El polvo rojizo se pegaba a la piel y dejaba una capa áspera en la garganta. Los vendedores de chai gritaban sus ofertas en urdu mientras el sol golpeaba el asfalto agrietado. Las mezquitas lanzaban el adán 5 veces al día, y el sonido rebotaba entre los edificios de concreto descolorido. Yo había llegado a supervisar 3 iglesias clandestinas que operaban en sótanos y casas particulares. El olor a cordero asado se mezclaba con el aroma dulzón del incienso que vendían en las esquinas. Los cables eléctricos colgaban desordenados de poste en poste, creando sombras irregulares sobre las aceras. La llamada que cambiaría todo llegó el 17 de abril a las 9:23 de la mañana. Era el pastor Samuel Bashir, líder de la iglesia subterránea de Shadara. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Acababan de arrestar a 38 miembros de su congregación en una redada violenta a las 6:45 de la mañana. Entre ellos había 14 mujeres, 7 niños y 17 hombres. Las autoridades los acusaban de blasfemia contra el profeta Mahoma por cantar himnos cristianos durante un culto nocturno. La ley antiblasfemia de Pakistán no perdona, pero lo que yo no sabía era que esta vez las autoridades habían planeado algo mucho peor que la prisión. Tomé un taxi hacia la estación de policía de Badami Bagh. El trayecto duró 47 minutos bajo el sol implacante. Las calles estaban llenas de motocicletas que esquivaban los baches profundos. Los edificios coloniales británicos se mezclaban con construcciones modernas de ladrillo sin terminar. Mi corazón latía rápido. Cuando llegué a las 10:10 de la mañana, vi a más de 80 familiares llorando afuera de la estación. Una mujer de unos 59 años, Nasrin Karim, se me acercó con los ojos hinchados. Me dijo algo que me heló la sangre. Su hijo Dawood, de 23 años, estaba entre los arrestados. Y no solo eso, los oficiales habían declarado que esta vez harían justicia pública. Entré a la estación. El oficial de guardia, un hombre corpulento llamado Farooq Ahmad, me miró con desprecio. Le pregunté por los detenidos. Se rió en mi cara. Me dijo que no los vería nunca más, que el comandante Rashid Mahmoud había decidido dar un ejemplo. Hermanos, en ese momento supe que algo terrible estaba por ocurrir, pero lo que pasó después nadie lo esperaba. Rashid Mahmoud era conocido en toda la provincia de Punjab. Comandante de policía regional de 52 años, tenía conexiones directas con grupos extremistas. Había ordenado la destrucción de 12 iglesias en los últimos 3 años. Pesaba unos 95 kilos, medía 1.85 metros, tenía barba negra cerrada y ojos grises penetrantes. Su voz era grave y autoritaria. Vestía siempre uniforme militar verde olivo con insignias doradas. Cuando hablaba, todos temblaban. Y ese día tenía un plan específico, pero lo que no sabíamos era que su pasado escondía un secreto devastador. Salí de la estación sin respuestas. Afuera, los familiares me rodearon. Un hombre mayor,
Yusuf Masih, de 64 años, me contó algo que me partió el alma. 2 semanas antes, en la aldea de Yuhanabad, Mahmud había ejecutado públicamente a 5 cristianos acusados de quemar páginas del Corán. Los había colgado en la plaza principal. Había fotografías, había testigos. Las víctimas tenían entre 19 y 41 años. Sus nombres eran Gibran Patras, Salim Iqbal, Rubina Bibi, Tariq Gil y Mehwish Soheil. Hermanos, prepárense para lo que viene. Decidí ir directamente a la oficina del comandante Mahmud. Quedaba en el edificio gubernamental del distrito de Gulberg, a 25 minutos en auto. Llegué a las 11:37 de la mañana. Su secretaria, una mujer de unos 35 años llamada Shazia, me dijo que el comandante no estaba, que había salido a supervisar un operativo. Insistí. Le dije que era un asunto de vida o muerte. Ella bajó la mirada. Entonces susurró algo que cambió todo. Me dijo que los prisioneros no estaban en celdas, que los habían llevado a las afueras de la ciudad, a las vías del tren. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar imposible, pero es exactamente lo que pasó. Corrí hacia mi auto rentado. Conduje como nunca hacia las afueras por la carretera Giti Road. El GPS marcaba 18 kilómetros de distancia. Llamé al pastor Samuel. Le dije que reuniera a todos los cristianos que pudiera para orar. Él ya lo estaba haciendo. Me dijo que 200 personas estaban orando en ese momento en 5 casas diferentes, que habían comenzado ayuno desde las 10 de la mañana, que 3 mujeres habían tenido el mismo sueño la noche anterior. Soñaron con un tren detenido y ángeles vestidos de blanco. Pero nadie entendía qué significaba. Lo que no sabíamos era que esa oración estaba desatando algo en el mundo espiritual. Llegué a la zona de las vías a las 12:14 del mediodía. Era un área despoblada cerca de la aldea de Mangamandi. Solo había campos de trigo amarillento a ambos lados. El sol caía a vertical. La temperatura había subido a 41 grados centígrados. A lo lejos vi camionetas policiales. Conté 7 vehículos. Había al menos 25 oficiales armados con rifles AK-47. Me estacioné a 300 metros de distancia detrás de unos árboles de eucalipto. Bajé del auto. Caminé agachado entre los matorrales secos. El corazón me golpeaba el pecho. Cuando me acerqué lo suficiente, vi algo que jamás olvidaré. Los 38 cristianos estaban atados a las vías del tren. Tenían cadenas de acero en muñecas y tobillos, aseguradas a los rieles con candados industriales. Las mujeres lloraban en silencio. Los niños estaban pálidos del miedo. Los hombres oraban en voz baja. Reconocí algunos rostros. Estaba Dawood Karim, de 23 años, el hijo de Nasrin. Estaba Shabana Bibi, de 31 años, maestra de escuela dominical. Estaba el anciano Pervez Bati, de 68 años, líder de alabanza. Estaba la niña Saba Yusuf, de solo 9 años, con el cabello negro recogido en trenzas. Hermanos, en ese momento ocurrió algo que cambió todo. El comandante Mahmud estaba de pie junto a las vías. Hablaba por teléfono. Escuché cuando dijo: «El tren llegará en 43 minutos». A las 3:47 de la tarde exactamente. Quiero que las cámaras estén listas. Esto se transmitirá en vivo. Hermanos, tenían planeado grabar la ejecución. Tenían planeado mostrarla al mundo como advertencia. Mi sangre se congeló. Miré mi reloj. Eran las 3:04 de la tarde. Quedaban 43 minutos. Pero lo que pasó en esos 43 minutos desafió toda explicación científica. Llamé al pastor Samuel. Le dije la situación exacta. Él gritó por el teléfono: «Hermanos, incrementen la oración, ahora. Clamen al Dios de lo imposible». Escuché voces al fondo. Cientos de voces clamando al unísono. Samuel me dijo que acababan de llegar más personas, que ahora eran 450 cristianos orando simultáneamente en toda la ciudad.
que habían formado una cadena de oración telefónica, que iglesias en India y Bangladesh se habían unido. Hermanos, mientras el enemigo preparaba la muerte, el pueblo de Dios desataba vida en oración. Eran las 3:19 de la tarde. Quedaban 28 minutos. Vi cómo Mahmud caminaba entre los prisioneros. Se detuvo frente a Daud Karim. Le escupió en la cara. Le dijo: «Tu Jesús no puede salvarte aquí. Este es territorio del Islam. Morirán como perros». Daud levantó la cabeza. Con voz clara le respondió: «El mismo Dios que detuvo a los leones en el foso de Daniel puede detener este tren. Tú lo verás». Mahmud lo golpeó en el estómago con la culata del rifle. Daud cayó sobre las vías, pero siguió orando. Lo que voy a decir puede sonar increíble, pero necesitas escuchar esto. A las 3:26 de la tarde, algo extraño comenzó a suceder. Los niños que estaban atados dejaron de llorar. La pequeña Saba Yusuf miró al cielo. Con voz suave dijo: «Mamá, ¿ves las luces doradas?». Su madre, Mariam, de 34 años, miró hacia arriba. El cielo estaba despejado. No había nubes. Pero Saba insistía: «Mamá, hay luces bajando. Son hermosas». Otros niños comenzaron a ver lo mismo. Un niño de 7 años, Kalim, señaló hacia el oeste. «Vienen del cielo. Son muchos». Los adultos no veían nada, pero los niños sí. «Hermanos», Jesús dijo, «de los tales es el reino de los cielos». Los niños ven lo que nosotros no podemos. Eran las 3:34 de la tarde. Quedaban 13 minutos. Desde mi escondite pude ver a lo lejos el humo negro del tren aproximándose. El suelo comenzó a vibrar levemente. Las vías empezaron a emitir ese sonido metálico característico. El tren venía. Los oficiales prepararon las cámaras de video. Mahmud sonreía. Los cristianos comenzaron a cantar. No era un canto de derrota, era un canto de victoria. «Cuán grande es Él, cuán grande es Él». Sus voces se elevaban al cielo ardiente. Pero lo que pasó después dejó a todos sin palabras. A las 3:39 de la tarde, uno de los prisioneros, un hombre de 44 años llamado Rafik Masih, comenzó a profetizar. Su voz cambió, se hizo más profunda, más autoritaria. Dijo: «Así dice el Señor de los ejércitos, hoy verán mi gloria. Hoy el enemigo se doblará. Hoy el que vino a matar será transformado, porque yo soy el Dios que convierte la maldición en bendición». Mahmud lo escuchó. Se rió. Le gritó: «Tu Dios es un mentiroso. En 8 minutos estarán muertos». Pero Rafik siguió: «El tren se detendrá. Los ángeles están aquí. Y tú, Rashid Mahmud, conocerás hoy al Dios verdadero». Hermanos, lo que voy a contarte ahora cambió la historia de Pakistán. Eran las 3:42 de la tarde. Quedaban 5 minutos. El tren ya era visible. Era una locomotora diésel de carga, color rojo y negro, con 34 vagones llenos de contenedores. El maquinista era un hombre de 51 años llamado Imran Siddiqui. Llevaba 23 años conduciendo ese tren. La velocidad era exactamente 95 kilómetros por hora. Según el protocolo, a esa velocidad necesitaría al menos 800 metros para detenerse completamente. Los cristianos estaban a solo 1200 metros. No había tiempo. No había forma. Pero entonces, hermanos, el cielo se abrió. A las 3:44 de la tarde, la temperatura bajó abruptamente. De 41 grados pasó a 28 en cuestión de segundos. Un viento frío sopló desde el este. No era normal. No era temporal. Los oficiales miraron alrededor confundidos. Las hojas de los árboles se movían violentamente. El polvo formaba remolinos. Mahmud gritó: «¿Qué está pasando?». Nadie respondió, porque nadie entendía. Los cristianos seguían cantando, pero ahora con más fuerza. «Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad». El tren estaba a 800 metros. Hermanos, prepárense para lo que viene.
A las 3:45 de la tarde, los niños comenzaron a gritar al unísono. ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! ¡Los ángeles llegaron! La pequeña Saba contaba en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 ángeles, mamá. Los adultos cristianos ahora también empezaban a sentir algo. Un peso glorioso llenó el ambiente. El aire se volvió denso, cargado de una presencia que no se podía ver pero sí sentir. Era como electricidad en la piel, como fuego que no quema. Mahmud ordenó a sus hombres, dispersen a la gente, eso es solo el viento. Pero sus propios oficiales comenzaron a temblar. A las 3:46 de la tarde, el tren estaba a 400 metros. El estruendo era ensordecedor. Las vías vibraban con fuerza. El maquinista Imran Siddiqui tocaba la bocina sin parar. Desde la cabina veía a las personas atadas en las vías. Pisó el freno de emergencia. Las ruedas comenzaron a rechinar contra el acero. Chispas volaban por todos lados. Pero la física es implacable. A esa velocidad y con ese peso, el tren no podría detenerse a tiempo. Imran cerró los ojos. No quería ver. Pero entonces, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. A las 3:47 de la tarde con 12 segundos, una luz dorada descendió del cielo. No era el sol, no era un reflejo. Era una luz viva, palpitante, que envolvió completamente las vías del tren. Los oficiales cayeron al suelo cubriéndose los ojos. Mahmud gritó, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El maquinista Imran abrió los ojos y vio algo imposible. 12 figuras de más de 3 metros de altura estaban paradas sobre las vías, exactamente entre el tren y los prisioneros. Vestían túnicas blancas brillantes que emitían luz propia. Sus rostros eran de una belleza aterradora. Sus ojos contenían fuego y amor al mismo tiempo. Imran gritó, «Ya Alá, son ángeles, son ángeles». En ese instante exacto, a las 3:47 de la tarde con 18 segundos, el tren se detuvo. No fue un frenazo gradual, fue una detención instantánea, de 95 kilómetros por hora a 0 en un segundo. Pero no hubo sacudida, no hubo descarrilamiento. Los 34 vagones simplemente se congelaron en el espacio como si una mano invisible los hubiera sujetado. Imran cayó de rodillas en la cabina. Los contenedores de carga no se movieron ni un centímetro. Las ruedas dejaron de girar sin generar fricción. Hermanos, esto viola toda ley de la física, pero Dios no está sujeto a las leyes que Él mismo creó. Los ángeles permanecieron visibles por 47 segundos completos. Todos los vieron, los 25 oficiales, el comandante Mahmud, el maquinista Imran, los cristianos atados, y yo, escondido entre los árboles, con lágrimas cayendo por mi rostro. Las figuras angelicales tenían alas que no se movían pero irradiaban luz. Sus manos estaban extendidas hacia el tren. Sus bocas no se movían, pero una voz retumbó en el aire. No era sonido físico, era una voz que resonaba directamente en el espíritu de cada persona presente. Decía, «El Señor libera a los suyos, nadie toca a los ungidos de Dios». Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio?
Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Los ángeles comenzaron a desvanecerse lentamente. La luz dorada se fue retirando hacia el cielo, pero el efecto de su presencia permanecía. El aire seguía cargado de electricidad espiritual. Los cristianos atados miraban al cielo con los rostros brillando, literalmente brillando. Sus pieles emitían un resplandor suave como si hubieran absorbido la luz angelical. Los oficiales estaban en el suelo, algunos llorando, otros temblando. Mahmud estaba de rodillas, con las manos sobre la cabeza. El tren permanecía inmóvil a exactamente 127 metros de los prisioneros. Hermanos, entonces ocurrió el segundo milagro. Las cadenas que ataban a los 38 cristianos comenzaron a calentarse. No era un calor que quemara, era un calor suave, reconfortante. Y entonces, una por una, las cadenas se abrieron solas. Los candados industriales, que requerían llaves especiales, simplemente se destrabaron. Primero se abrió la cadena de Dawood Karim, luego la de Shabana Bibi, después la del anciano Pervez. Y así, en secuencia perfecta, todas las 38 personas quedaron libres en exactamente 2 minutos y 17 segundos. Se pusieron de pie, se abrazaron, comenzaron a alabar a Dios con lágrimas de gozo. Pero lo que pasó después nadie lo esperaba. El comandante Rashid Mahmud se puso de pie. Caminó hacia los cristianos liberados. Todos pensamos que iba a atacar, pero no. Llegó frente a Dawood Karim y cayó de rodillas. Comenzó a llorar como un niño. Decía entre sollozos, «Perdón, perdón, perdón». Dawood lo miró con compasión. Le preguntó, «¿Por qué lloras?» Mahmud levantó el rostro. Sus ojos grises estaban rojos e hinchados, y entonces dijo algo que reveló un secreto que nadie conocía. Dijo, «Mi hija, vi a mi hija». Todos quedamos en silencio. ¿Su hija? Mahmud continuó. Mi hija Amina murió hace 3 meses. Tenía 9 años. Un cáncer se la llevó en 6 semanas. Yo le prometí que la salvaría, pero no pude. Desde entonces odio a Dios. Odio todo lo relacionado con religión. Pero cuando vi a los ángeles, vi también a mi Amina. Estaba entre ellos. Me sonrió. Me dijo, «Papá, deja de matar. Jesús te ama». Mahmud temblaba completo. Los cristianos lo rodearon. Pero entonces, hermanos, ocurrió algo que cambió todo nuevamente. La pequeña Saba Yusuf, de 9 años, se acercó a Mahmud. Lo miró directamente a los ojos, y con voz firme le dijo, «Tu hija no está muerta, está aquí». Mahmud la miró confundido. Saba continuó, «Hace 3 meses, un hombre trajo a una niña muy enferma a nuestra iglesia. Dijo que la había encontrado abandonada en un hospital. Los doctores dijeron que moriría esa noche. El pastor Samuel oró por ella. Dios la sanó completamente. Esa niña ha estado viviendo con nosotros. Se llama Amina. Tiene una cicatriz en forma de luna en el hombro izquierdo». Mahmud gritó, «Sí, mi Amina tiene esa marca». Hermanos, lo que pasó después fue absolutamente sobrenatural. Saba le dijo, «Cuando tu esposa te dijo que Amina había muerto, mintió. Ella la dejó en el hospital porque estaba desesperada. Pensó que iba a sufrir, pero Dios tenía otros planes». Mahmud comenzó a gritar, «Llévame con ella, llévame con mi hija». El pastor Samuel, que había llegado corriendo al lugar con otros 50 cristianos, se acercó. Le dijo, «Amina está en la casa de Mariam. Ella la ha cuidado como su propia hija estos 3 meses. Pero hay algo más que debes saber». Mahmud preguntó temblando, «¿Qué más?» Samuel respondió, «Amina ha estado orando por ti todos los días. Ella decía, mi papá es bueno, solo está perdido. Jesús lo va a encontrar». Mahmud se desplomó.
Lloraba con un sonido gutural que salía de lo más profundo de su ser. Era el llanto de un hombre quebrantado, de un padre que creyó haber perdido todo y ahora descubría que Dios había preservado lo más valioso. Dawood Karim se arrodilló junto a él. Le puso la mano en el hombro. Le dijo: «Hermano, el mismo Jesús que salvó a tu hija de la muerte quiere salvarte a ti de la oscuridad». Mahmoud levantó la cabeza. Con voz quebrada preguntó: «¿Después de todo lo que he hecho, su Dios me perdonaría?» Dawood sonrió con lágrimas en los ojos. «Él ya te perdonó. Solo tienes que recibirlo». En ese momento, a las 4:03 de la tarde del 17 de abril de 2018, el comandante Rashid Mahmoud, asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia, entregó su vida a Cristo. Lo hizo ahí mismo, sobre las vías del tren, rodeado de las mismas personas que minutos antes había intentado ejecutar. Oró con voz alta: «Jesús, si eres real, si lo que vi fue verdad, toma mi vida. Perdona todo el mal que he hecho. Sé mi Señor». Y hermanos, cuando terminó de orar, algo visible sucedió. Su rostro cambió, las líneas de amargura desaparecieron, sus ojos se llenaron de paz. Era un hombre nuevo, literalmente nuevo. Los 25 oficiales que habían venido con Mahmoud observaban todo. Uno de ellos, un sargento de 38 años llamado Khalid Butt, se acercó tímidamente. Dijo: «Si Alá perdonó al comandante, ¿también me perdonará a mí?» El pastor Samuel le explicó: «No es Alá, hermano, es Jesús. Y sí, Él te perdona». Khalid cayó de rodillas. Entonces otro oficial. Y otro, y otro. En total, 17 de los 25 oficiales entregaron sus vidas a Cristo ese día. Los otros 8 huyeron aterrorizados. Pero hermanos, la cosecha apenas comenzaba. El maquinista Imran Siddiqui bajó de la locomotora. Caminó los 127 metros que separaban el tren de donde estábamos. Sus piernas temblaban. Se acercó al pastor Samuel. Le dijo: «Llevo 23 años conduciendo trenes. He visto accidentes, he visto muertes, pero nunca, nunca he visto algo como esto. Un tren de 340 toneladas no se detiene así. Es imposible. Pero pasó. Yo lo vi. Los ángeles lo detuvieron». Samuel le preguntó: «¿Y qué vas a hacer con lo que viste?» Imran respondió sin dudar: «Seguir a ese Jesús que comanda ángeles». Y se convirtió. El hombre que debía ejecutarlo se convirtió en hermano. Uno por uno, los que habían venido a presenciar una ejecución se convirtieron en testigos de un milagro. Las conversiones continuaron. Llegaron más personas de las aldeas cercanas. La noticia se había esparcido como fuego. Un tren se detuvo solo. Ángeles aparecieron. Cristianos fueron liberados. Para las 5:30 de la tarde, había más de 300 personas en ese lugar. El pastor Samuel predicó, explicó el Evangelio. Habló de Jesús, de su muerte y resurrección, de su poder para salvar. Ese día, hermanos, 247 personas entregaron sus vidas a Cristo. 247. Musulmanes, hindúes, personas sin religión. Todos vinieron a los pies de la cruz. Mahmoud pidió ir a ver a su hija. Fuimos todos juntos, una caravana de más de 100 personas. Llegamos a la casa de Mariam a las 6:14 de la tarde. Cuando Amina vio a su padre, corrió hacia él gritando: «Papá, papá, sabía que vendrías. Jesús me lo prometió». Mahmoud la abrazó y no la soltó por 20 minutos. Lloraba y repetía: «Perdóname, perdóname, mi niña». Amina le decía: «Ya te perdoné, papá. Jesús me enseñó». Hermanos, ese abrazo sanó años de dolor. Ese abrazo rompió cadenas generacionales. Ese abrazo mostró que Dios restaura lo que el enemigo destruyó. Pero lo que pasó después fue aún más sorprendente. Mahmoud renunció a su puesto como comandante al día siguiente. Presentó su renuncia formal a las 9:00 de la mañana del 18 de abril.
En su carta escribió: «No puedo seguir sirviendo a un sistema que persigue al pueblo de Dios. Ayer vi ángeles. Ayer vi el poder del Dios verdadero. Mi vida ya no me pertenece. Le pertenece a Jesús». Las autoridades quedaron en shock. Intentaron convencerlo de que se quedara. Le ofrecieron ascensos. Le ofrecieron dinero. Pero Mahmud no cedió. Había visto demasiado. Sabía demasiado. No había vuelta atrás. Los medios de comunicación intentaron cubrir la historia, pero las autoridades gubernamentales bloquearon todo. Confiscaron las cámaras que los oficiales habían llevado para grabar la ejecución. Borraron los videos. Amenazaron a los testigos. Pero no pudieron borrar los corazones cambiados. No pudieron borrar las 247 conversiones. No pudieron borrar el testimonio de Imran, el maquinista. Hermanos, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El periódico Dawn de Karachi publicó un artículo breve el 20 de abril. El título decía: «Misterioso incidente en vías férreas de Lahore bajo investigación». El artículo mencionaba que un tren de carga se había detenido abruptamente sin causa aparente, que ingenieros ferroviarios no encontraban explicación técnica, que el sistema de frenos no mostraba señales de haber sido activado con la fuerza necesaria, que era físicamente imposible lo que había ocurrido. El artículo terminaba diciendo: «Las autoridades investigan posibles causas sobrenaturales». Hermanos, incluso los incrédulos tuvieron que admitir que algo más allá de lo natural había sucedido. Los 38 cristianos liberados se convirtieron en evangelistas poderosos. Dawood Karim comenzó a visitar mezquitas para compartir su testimonio. Shabana Bibi abrió una escuela bíblica clandestina en su casa. El anciano Pervez Bati, de 68 años, viajó a aldeas remotas predicando. Cada uno tenía una historia que contar. Cada uno había visto ángeles. Cada uno había experimentado la liberación sobrenatural. Y la gente escuchaba, porque no eran solo palabras, eran testimonios vivos de poder divino. Rashid Mahmud se convirtió en el evangelista más inesperado de Pakistán. Usó sus conexiones gubernamentales para proteger iglesias en lugar de destruirlas. Usó su autoridad para detener persecuciones en lugar de ordenarlas. Se reunía semanalmente con los 17 oficiales que se habían convertido. Juntos formaron un grupo de oración que intercedía por la nación. Hermanos, el hombre que vino a matar se convirtió en el protector más feroz de la iglesia. 3 semanas después del milagro, el 8 de mayo de 2018, Mahmud fue bautizado. El pastor Samuel lo bautizó en un río a las afueras de Lahore. Había 380 personas presentes, musulmanes, cristianos, hindúes, todos juntos. Cuando Mahmud salió del agua, gritó: «He muerto con Cristo y he resucitado con Él. ¡Gloria a Dios!». Las personas lloraban. Algunos caían de rodillas. El poder de Dios era palpable. Ese mismo día, 63 personas más pidieron ser bautizadas. El reino de Dios avanzaba en territorio enemigo. Pero hermanos, el enemigo no se quedó quieto. Las amenazas comenzaron. Grupos extremistas pusieron precio a la cabeza de Mahmud. 500,000 rupias pakistaníes, equivalentes a $5,000, por matarlo. Grafitis en las paredes decían: «Traidor a Alá, morirás». Mahmud recibió llamadas anónimas. Le decían que matarían a Amina, que quemarían su casa, que lo descuartizarían vivo. Pero Mahmud no tenía miedo. Me dijo algo que nunca olvidaré: «Hermano Matías, vi ángeles detener un tren. ¿Crees que tengo miedo de hombres?». El 14 de junio de 2018, un grupo de 12 extremistas atacó la casa donde Mahmud vivía con Amina y Mariam, quien había adoptado formalmente a la niña. Eran las 2:33 de la madrugada. Los atacantes llevaban machetes y bidones de gasolina. Rompieron las ventanas, gritaban: «¡Sal, traidor! ¡Hoy morirás!». Mahmud despertó. Puso a Amina y Mariam en el baño. Les dijo que oraran.
Salió al patio con las manos levantadas, sin armas, sin defensa, solo confiando en Dios. Hermanos, prepárense para lo que viene. El líder de los atacantes, un hombre de 41 años llamado Tariq Azzam, levantó el machete. Estaba a 2 metros de Mahmoud. Gritó: «¡Muere, infiel!». Pero cuando bajó el machete, su brazo se paralizó, completamente paralizado. No podía moverlo. Gritó de dolor. Los otros 11 atacantes intentaron avanzar, pero una fuerza invisible los empujó hacia atrás. Cayeron al suelo como si hubieran chocado contra una pared. Uno de ellos, Said Malik, de 28 años, comenzó a gritar: «Veo luz, veo figuras brillantes, son los mismos del tren». Los 12 hombres quedaron en el suelo, temblando, incapaces de moverse. Mahmoud se acercó a ellos, no con ira, con compasión. Se arrodilló junto a Tariq, cuyo brazo seguía paralizado. Le dijo: «Hermano, el mismo Dios que detuvo tu brazo puede sanar tu corazón. No vine a condenarte, vine a mostrarte el amor de Cristo». Tariq lloraba. Decía: «No puedo mover mi brazo, no puedo mover mi brazo». Mahmoud puso su mano sobre el brazo paralizado. Oró: «Padre, en el nombre de Jesús, sana a este hombre, muéstrale tu misericordia». En ese instante, el brazo de Tariq se liberó. Podía moverlo. El dolor desapareció. Tariq miró a Mahmoud con ojos llenos de lágrimas. Preguntó: «¿Qué clase de Dios tienes?». Esa madrugada, los 12 atacantes entregaron sus vidas a Cristo. Los que vinieron a matar se convirtieron en discípulos. Mahmoud los invitó a entrar a su casa. Les preparó té. Les contó su testimonio completo. Les mostró a Amina, dormida en el sofá. Les dijo: «Esta es la niña que Jesús resucitó. Esta es la razón por la que yo vivo. No para vengarme, para mostrar gracia». Los 12 hombres lloraban. Tariq dijo: «Pasamos años en mezquitas. Nunca vimos este tipo de amor. Nunca vimos este tipo de poder. Hermanos, así es como el reino de Dios avanza. No con espadas, con amor». Para septiembre de 2018, 5 meses después del milagro del tren, Mahmoud había plantado 6 iglesias caseras en Lahore. Cada iglesia tenía entre 40 y 70 miembros. Todas eran exmusulmanes. Todas tenían líderes que habían sido convertidos a través del testimonio de Mahmoud. El crecimiento era exponencial. Cada convertido traía a su familia. Cada familia traía a sus vecinos. La iglesia subterránea de Lahore pasó de 200 miembros a más de 800 en solo 5 meses. Hermanos, cuando Dios se mueve, nadie puede detenerlo. Pero lo que pasó en diciembre de 2018 superó todas las expectativas. El maquinista Imran Siddiqui, quien había conducido el tren que se detuvo milagrosamente, compartió su testimonio con otros 45 maquinistas de la compañía ferroviaria. Les contó exactamente lo que vio. Los ángeles. La luz. La detención instantánea. Les mostró los reportes técnicos que confirmaban la imposibilidad física del evento. De esos 45 maquinistas, 31 entregaron sus vidas a Cristo. 31. Hermanos, estos hombres ahora viajan por todo Pakistán en sus trenes, llevando el Evangelio a cada ciudad, a cada aldea. Dios convirtió el sistema de transporte en una red evangelística. En enero de 2019, 9 meses después del milagro, recibí una llamada de Mahmoud. Su voz sonaba emocionada. Me dijo: «Hermano Matías, tienes que venir. Algo grande está pasando». Volé a Lahore el 15 de enero. Cuando llegué, Mahmoud me llevó a un edificio en el sector de Shadman. Era un antiguo almacén de telas. Me dijo: «Esto era propiedad de mi familia. Lo heredé cuando mi padre murió. Estaba abandonado. Pero Dios me dijo que lo convirtiera en un centro de adoración. Hermanos, lo que vi adentro me dejó sin palabras. El almacén había sido transformado en una iglesia».
Había capacidad para 500 personas. Tenían sillas, sistema de sonido, instrumentos musicales. Pero lo más impresionante era la pared del frente. Habían pintado un mural enorme. El mural mostraba el tren detenido, los 12 ángeles, los cristianos liberados. Era una obra de arte de 8 metros de ancho por 4 de alto. Cada detalle era preciso. Los rostros de los ángeles irradiaban luz. El tren parecía real. Las cadenas rotas yacían en el suelo. Mahmoud me dijo, «Este mural es para que nadie olvide, para que las generaciones futuras sepan que Dios sigue haciendo milagros». La inauguración de la iglesia fue el 20 de enero de 2019. Había 620 personas presentes, cristianos de toda la ciudad. Algunos habían viajado desde Karachi, a 1.200 kilómetros de distancia. Otros desde Peshawar, desde Islamabad. Todos querían estar ahí. Todos querían celebrar. La adoración duró 4 horas. Las personas lloraban, danzaban, gritaban de gozo. El poder de Dios llenó el lugar. 3 personas que llegaron en sillas de ruedas se levantaron sanadas. Una mujer sorda de 52 años, Nasim Akhtar, recuperó la audición completamente. Un niño con parálisis cerebral, Adil de 7 años, comenzó a caminar. Hermanos, donde está la presencia de Dios, los milagros fluyen. Mahmoud predicó esa noche. Su mensaje fue simple pero poderoso. Dijo, «Yo estaba muerto en mis pecados. Yo maté a inocentes. Yo perseguí a la iglesia. Pero Jesús me alcanzó. No me destruyó. Me transformó. Si Él pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera». Las personas gritaban, «Amén, gloria a Dios». Mahmoud continuó, «Este edificio no es solo una iglesia, es un monumento a la gracia. Es una declaración de que el Evangelio es más fuerte que el odio. Es un testimonio de que Dios convierte enemigos en hijos». La presencia de Dios era tan fuerte que 89 personas entregaron sus vidas a Cristo esa noche. 89. Pero hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. En marzo de 2019, un año después del milagro, Mahmoud recibió una llamada del Ministerio Ferroviario de Pakistán. Le pedían que asistiera a una reunión en Islamabad. Mahmoud pensó que era una trampa, que querían arrestarlo, pero fue de todas formas, confiando en Dios. Cuando llegó a la oficina, había 12 ingenieros ferroviarios presentes. El ingeniero jefe, Hamza Qureshi, de 56 años, le mostró documentos técnicos, análisis de las vías, reportes del tren, estudios de física aplicada. Hamza le dijo, «Señor Mahmoud, hemos estudiado el incidente del 17 de abril de 2018 por casi un año. Hemos consultado con expertos internacionales. Y nuestra conclusión es unánime. Lo que sucedió es científicamente imposible». Hamza continuó, «Un tren de 340 toneladas a 95 kilómetros por hora no puede detenerse instantáneamente sin descarrilar. Las fuerzas G matarían al maquinista. Los vagones se aplastarían. Las ruedas se fundirían. Pero nada de eso pasó. El tren simplemente se detuvo, como si una mano gigante lo hubiera sostenido. Los otros 11 ingenieros asentían. Uno de ellos, Amir Rashid, de 43 años, agregó, «Revisamos el sistema de frenos. Estaba intacto. No fue activado con la fuerza necesaria para esa detención.
Señor Mahmud, queremos saber, ¿qué realmente pasó? Mahmud sonrió. Les contó todo: los ángeles, la luz, la liberación, la conversión. Los 12 ingenieros lo escucharon en silencio. Cuando Mahmud terminó, hubo un silencio de 3 minutos completos. Entonces Hamza dijo: yo soy musulmán. Toda mi vida he seguido las enseñanzas del Islam. Pero lo que usted describe coincide exactamente con lo que la evidencia física nos muestra. Algo sobrenatural ocurrió, y si su Jesús puede hacer eso, yo quiero conocerlo. Hermanos, ese día, en la oficina del Ministerio Ferroviario en Islamabad, 8 de los 12 ingenieros entregaron sus vidas a Cristo. 8 ingenieros, hombres de ciencia, hombres que vivían de hechos y datos, todos rendidos ante el poder de Dios. En junio de 2019, 14 meses después del milagro, la red de iglesias plantadas por Mahmud había crecido a 12 congregaciones. Ya no eran solo en Lahore. Había iglesias en Faisalabad, en Multán, en Sialkot, en Gujranwala. Cada iglesia tenía su propio pastor. Cada pastor había sido entrenado por Mahmud o por el pastor Samuel. El número total de miembros superaba las 1.400 personas. 1.400 vidas transformadas. 1.400 familias tocadas por el Evangelio. 1.400 historias de redención. Hermanos, esto es lo que pasa cuando Dios se mueve. El crecimiento no se puede contener. Los 17 oficiales de policía que se convirtieron el día del milagro también estaban activos en el ministerio. Usaban sus posiciones para proteger a cristianos perseguidos. Alertaban a las iglesias cuando había redadas planeadas. Desviaban ataques. Salvaban vidas. Uno de ellos, el sargento Khalid Butt, rescató a una familia cristiana de 7 personas que iba a ser quemada viva en octubre de 2019. Los escondió en su propia casa por 3 semanas hasta que pudieron escapar a una zona segura. Hermanos, Dios convierte perseguidores en protectores. La pequeña Amina, la hija de Mahmud, tenía 10 años en 2019. Estudiaba en una escuela cristiana. Era una niña brillante, llena de gozo. Pero lo más notable era su don. Amina tenía sueños proféticos. Soñaba con lugares específicos donde iban a ocurrir ataques. Le decía a su padre con días de anticipación, y sus sueños siempre se cumplían. Mahmud aprendió a escuchar a su hija. En más de 15 ocasiones, las advertencias de Amina evitaron masacres. Dios usa a los más pequeños. Dios usa a los que el mundo desprecia. En diciembre de 2019, yo regresé a Noruega. Mi tiempo en Pakistán había terminado, pero mi corazón se quedó allí. Mantenía contacto constante con Mahmud, con Samuel, con los hermanos. Me enviaban videos de los cultos, fotos de bautismos, testimonios escritos. El reino de Dios seguía avanzando. Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por venir. En febrero de 2020, justo antes de que la pandemia cerrara el mundo, recibí un video de Mahmud. Estaba parado frente a un edificio gubernamental en Lahore. Me decía: «Hermano Matías, no vas a creer esto». La cámara giraba hacia el edificio. Era la antigua estación de policía de Badami Bagh, la misma donde habían arrestado a los 38 cristianos. Mahmud continuaba: «El gobierno cerró esta estación. Dijeron que estaba contaminada, que cosas extrañas pasaban aquí. Los oficiales se negaban a trabajar. Decían que veían luces, que escuchaban cantos, que sentían presencias». La cámara volvía a Mahmud. Él sonreía. «Hermano, compramos el edificio. Lo vamos a convertir en un centro de capacitación bíblica. Donde se planificaba muerte, ahora se entrenará vida». El centro fue inaugurado en agosto de 2020. Le pusieron por nombre Centro de Capacitación Ministerial, el Tren de Dios. El nombre hacía referencia al milagro. Tenían aulas, dormitorios, biblioteca, capilla.
capacidad para entrenar 80 estudiantes simultáneamente. El programa duraba 6 meses. Enseñaban teología, evangelismo, plantación de iglesias, guerra espiritual. Los primeros 62 estudiantes se graduaron en febrero de 2021. Fueron enviados a plantar iglesias en las zonas más peligrosas de Pakistán, en áreas tribales, en regiones controladas por talibanes, en pueblos donde ningún cristiano había pisado. Hermanos, estos graduados son guerreros, son imparables. Para diciembre de 2021, 3 años y 8 meses después del milagro del tren, la red de iglesias alcanzó las 47 congregaciones, 47 iglesias en 23 ciudades diferentes. El número de creyentes superaba las 5.200 personas. 5.200 vidas rescatadas de las tinieblas. El movimiento tenía nombre: Movimiento Tren de Gloria. Y no solo estaba en Pakistán, se había expandido a India, a Bangladesh, a Afganistán. Misioneros entrenados en el centro llevaban el testimonio del tren a naciones vecinas. Y en cada lugar, el poder de Dios se manifestaba. Tariq Azam, el hombre que intentó matar a Mahmud con un machete y cuyo brazo fue paralizado, se convirtió en uno de los evangelistas más efectivos. Plantó 8 iglesias en la región de Khyber Pakhtunkhwa, zona talibán. Su testimonio era poderoso. Decía: yo odiaba a los cristianos, planeaba matarlos, pero cuando mi brazo se paralizó, supe que había un poder mayor. Cuando Jesús me sanó, supe que había un amor mayor. No sirvo por obligación, sirvo por gratitud. Tariq había llevado a más de 300 personas a Cristo en 2 años. 300. El maquinista Imran Siddiqui escribió un libro. Lo tituló El día que los ángeles detuvieron mi tren. El libro contaba su testimonio completo. Las autoridades intentaron prohibirlo, pero se distribuyó de manera clandestina. Se imprimieron 5.000 copias en secreto. Se regalaban en bazares, en estaciones de autobuses, en universidades. Cada copia venía con una nota. Esto realmente pasó, yo estaba ahí. Imran Siddiqui, maquinista. El libro llegó a las manos correctas. Más de 200 personas se convirtieron solo por leer ese libro. 200. En abril de 2023, 5 años después del milagro, organizaron un evento conmemorativo. Fue en el mismo lugar donde ocurrió. Las vías del tren cerca de Manga Mandi. Colocaron una placa de bronce. La placa decía: en este lugar, el 17 de abril de 2018, Dios detuvo un tren y liberó a su pueblo. 12 ángeles descendieron del cielo. 38 cautivos fueron soltados. 247 almas entregaron sus vidas a Cristo ese día. Que este lugar recuerde por siempre que nuestro Dios hace lo imposible. La ceremonia duró 7 horas. Asistieron más de 2.000 personas, personas de toda la nación. Algunos viajaron 3 días para estar ahí. Durante el evento, sucedieron 14 sanidades documentadas. Un hombre de 67 años, Kamil Masih, ciego desde nacimiento, recuperó la vista. Una mujer de 41 años, Shazia Bibi, con cáncer de mama terminal, fue sanada instantáneamente. Los tumores desaparecieron. Los doctores lo confirmaron 2 semanas después. Un joven de 19 años, Asad Yaqub, en silla de ruedas por accidente, se levantó y caminó. Hermanos, el mismo poder que detuvo el tren 5 años atrás seguía activo. El mismo Dios seguía obrando milagros. Mahmud dio el discurso principal. Tenía 57 años. Su cabello había encanecido, pero sus ojos brillaban con fuego divino. Dijo: hace 5 años yo era un asesino. Había matado a cristianos. Había destruido iglesias. Había blasfemado contra Jesús. Pero Él me alcanzó. No con condenación, con amor. Me mostró a mi hija viva. Me mostró su poder. Me dio una segunda oportunidad. Su voz se quebró.
Hoy hay 47 iglesias porque un Dios misericordioso decidió detener un tren. Hoy hay más de 5,000 creyentes porque Jesús no vino a destruir sino a salvar. Si Él pudo cambiarme a mí, hermanos, puede cambiar a cualquiera, a cualquiera. La multitud explotó en alabanza. El sonido de 2,000 voces adorando al Dios vivo se escuchaba a kilómetros. Vecinos de aldeas cercanas salieron de sus casas preguntando qué pasaba. Muchos se acercaron, muchos se quedaron, muchos creyeron. Ese día, 83 personas más entregaron sus vidas a Cristo. 83. La cosecha no para. La cosecha continúa. La cosecha se multiplica. Hoy, en octubre de 2025, 7 años y medio después del milagro, el movimiento Tren de Gloria tiene 94 iglesias, 94 congregaciones en Pakistán, India, Bangladesh y Afganistán. El número de creyentes supera las 12,000 personas, 12,000 vidas transformadas. El centro de capacitación ha graduado 438 estudiantes, cada uno plantando iglesias, cada uno multiplicando el reino. Mahmoud, ahora de 59 años, sigue liderando con pasión. Amina tiene 16 años y estudia teología. Quiere ser misionera. Los 17 oficiales convertidos siguen protegiendo a la iglesia desde sus posiciones. El maquinista Imran ahora enseña en el centro de capacitación. Tariq Assam lidera la expansión en Afganistán. Y yo, hermano Matías Andersen, ahora de 54 años, sigo visitando Pakistán 2 veces al año. Sigo viendo cómo Dios multiplica lo que empezó aquel 17 de abril de 2018. Sigo siendo testigo de que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos hoy. El mismo Dios que detuvo el sol sigue deteniendo trenes. El mismo Dios que resucitó a Lázaro sigue resucitando muertos espirituales. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Pakistán puede hacerlo en tu vida hoy. Dice su palabra en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si estás pasando por persecución, por amenazas, por peligro de muerte, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. En el nombre de Jesús, te declaro libre de todo miedo. Te declaro libre de toda opresión. Te declaro hijo del Dios Altísimo, protegido por ángeles, cubierto por sangre divina, destinado para victoria. Que el mismo poder que detuvo aquel tren se manifieste en tu vida hoy. Que los ángeles de Dios acampen alrededor de tu casa. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que cada enemigo se convierta en hermano. Que cada amenaza se transforme en testimonio. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.